Cuando yo iniciaba los primeros días y semanas de mi cristianismo, oía algunas cosas entre los hermanos como que fulanito movió su membresía, puso su membresía, que algunos hermanos quitaron su membresía. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A veces por temor, nosotros los que cuando somos nuevos en la iglesia, a temor a que sepan que no sabemos, no preguntamos. Y inclusive hasta en forma de broma alguien decía, oye, Manganito, ¿dónde está su membresía? Y dice, creo que la trae en su bolsillo. ¿No han oído eso? Y cosas así, como creo que este tema lo vamos a entender muy bien a la luz de los 5 temas de la autonomía, porque también en mis días primeros oía mucho también acerca del tema de la autonomía. Tampoco sabía que era eso. Lo que sí me ponía muy angustiado y decía, debe ser algo grave, porque dicen que fulanito quebró la membresía, quebró la autonomía. Debe ser algo grave eso. Y no sabía como que era algo de cristal que se rompió, sin embargo, mejor no preguntar. Y, hermanos, si usted le preguntara, ¿qué es la membresía? ¿Qué es la membresía? ¿Qué contestaría? ¿Qué contestaría? ¿Cuál sería la respuesta que usted da en la Biblia? ¿Es la membresía bíblica? Es decir, ¿es un tema bíblico? ¿La Biblia habla de ello o no? ¿La Biblia habla sobre la membresía o es algo externo? ¿Cómo nos hacemos miembros de una iglesia? Y la tercera palabra que aprendí yo en primeros días, fulanito puso membresía, hay que quitar membresía, poner membresía. La tercera palabra, recuerdo que aprendí, escuché, es la membresía no se le niega a nadie. Es la tercera palabra que aprendí. Ahora entiendo que no es bíblico eso. Ahora lo miraremos ahora. Pero, una vez más, no preguntar. Al final de este tema, si hay alguien que tiene alguna duda, con confianza, por ahora acérquese y podemos hablar acerca de lo que usted no haya alcanzado a comprender. Así es que, ¿qué es la membresía? ¿Qué es la membresía? La membresía, hermanos, amigo oyente, simplemente es ser parte de. En Hechos capítulo 2, verso 47, dice las Escrituras, la segunda palabra, iglesia, en el Nuevo Testamento, o a decir en toda la Biblia, es Hechos 2:47. El primero es Mateo 16:18. De ahí, antes de ello, no aparece la palabra iglesia o eclesia en el griego, sino la palabra reino en Daniel 2:44 y en otros pasajes. De ahí que Hechos 2:47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía, note bien eso, ser parte de, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia. Y aquí todo el mundo sabe que en Hechos 2:47 la palabra iglesia es la palabra eclesia. La palabra eclesia significa los llamados aparte. Por eso en español es iglesia. Los llamados aparte. Y con excepción de Mateo 16:18, toda palabra iglesia de ahí hasta Apocalipsis se refiere a una iglesia local. A una iglesia en algún lugar específico, con excepción de ¿qué? De Mateo 16:18. De ahí que Mateo 16:18 no habla de una iglesia local, sino en la iglesia que estaba en el proyecto en la mente de Dios y a punto de aterrizar, establecerse sobre la tierra. Este texto habla de la iglesia en Jerusalén. Si se saca de contexto, ese es nuestro problema, no usar el contexto. Déjenme les digo rápidamente, antes que avancemos, hermanos, que es muy sencillo este tema. Sin embargo, es necesario profundizar en algunas partes para poder entender algunas desviaciones que tiene. Por ejemplo, primero, escuché una teoría de que cuando alguien se bautiza en una iglesia local debe poner su membresía allí o en alguna otra parte, pero debe poner su membresía, en otras palabras, debe anunciar que ahora es parte de. ¿Cuál es el argumento? Que somos parte primeramente de la iglesia universal, por lo tanto hay que aterrizar y anunciar para poner la membresía en una iglesia local. Esa es la teoría. ¿De dónde viene? Esa es la pregunta. De este texto. Este texto dice que es la iglesia universal. Ahora,
primero, para analizarlo correctamente, la palabra iglesia aquí en el original griego, la pregunta ¿es diferente a los restos de la palabra iglesia de ahí en adelante? ¿La definición? No. Y si no, entonces ¿por qué se explica que es la iglesia universal? La palabra universal tiene que ver, hermanos, del todo existente. Y si bien es verdad que por inferencia existe la iglesia universal, es decir, todos los salvos en la mente de Dios, incluyendo ¿quiénes? Los que ya durmieron en el Señor, no los vivos, todos incluyendo. Pero aquí, ¿cuántos serían aproximadamente? 3,000. Y luego pasamos al capítulo 5 y son como otros 5,000. 5 más 3,000, 8. 5, 6, 7, 8. Pero aquí son aproximadamente 3,000. ¿A qué otro salvo se refiere? A la iglesia en Jerusalén. Ven que la teoría es falsa. Si no se fundamenta en el texto bíblico, es falsa. Y no debo usar más tiempo para explicar esto porque en realidad es una teoría absurda e ilógica y sin base bíblica. Pero una cosa muy importante notar aquí, hermanos, amigos oyentes, es que en este verso 47, ¿qué nos hace miembros? ¿Cómo se hace uno miembro de la iglesia? En primer lugar, Cristo Jesús te añade. Él es el que te pone, no tú. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que vienen a ser salvos. Cuando alguien es bautizado, es añadido inmediatamente por Cristo Jesús a la iglesia. Sea en Flower Mound, sea en Éfeso, sea en Filipos automáticamente. Le dije que si usted escuchó las 5 lecciones sobre la autonomía, entenderá este tema perfectamente bien. Si Pánfilo, el niño Pánfilo, nació en la familia Rodríguez, la pregunta es, ¿tiene que elegir a qué familia pertenecer? ¿Usando qué? Sentido lógico, el sentido que hablábamos de Proverbios. No, es Pánfilo Rodríguez, pequeño. Hermanos, decía, no tengo que explicar más acerca de esto, porque sería muy lógico gastar tiempo. Pero el punto es que nos ayuda, es que ¿cómo se hace uno miembro de la iglesia del Nuevo Testamento? Cristo te añade. Y créeme, te va a ayudar a añadir a algún lugar. Alguien me dijo en una ocasión, hermano Barrera, está equivocado. ¿Por qué? Porque hay un caso del eunuco. ¿A qué iglesia pertenecía? Entonces la cual le contesté y con todo respeto, porque yo sabía que había ignorancia, no arrogancia. Le dije, mi amado hermano, la pregunta para ti ahora es esta. Hechos capítulo 8, el caso del eunuco. Es un caso que se presenta por el Espíritu Santo para hablar de membresía o hablar del plan completo de salvación. ¿Cuál es? Dijo, oh sí. ¿Cuál es el ejemplo bíblico de obediencia más completo en todo el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles? El eunuco. Ejemplo de confesión, de bautismo, de inmersión, etc. Ese es el objetivo del Espíritu. ¿Cuánta gente no se bautizaría más? ¿Cuántos eunucos? Pero este fue elegido por el Espíritu Santo con el propósito de no hablar de membresía, sino de hablar de, ¿qué cosa? Del plan completo, cómo se hace uno cristiano. Tenemos que tener la mente de Dios. Y ese es el punto, hermanos. Así es que, ¿a dónde fue miembro? Él elegiría con quién adorar, téngalo por seguro. Ahora, el punto es, avanzando, cosa práctica, ¿cómo se hace uno cristiano? Cristo te añade inmediatamente. Pero luego surge la idea, y cuando nos tenemos que mover a algún lugar por causa de trabajo, bueno, usted entenderá este tema en la luz de las Escrituras, vamos a ver que avancemos. En Efesios capítulo 2, verso 19, que es precisamente una carta a los hermanos en Éfeso, los cuales tenían ancianos, según Hechos capítulo 20 y verso 28. Así que el apóstol Pablo dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios. Y el término familia de Dios es una metáfora muy claramente, como vosotros sois la luz del mundo, acuérdense de eso, y miembro de la familia de Dios. Ahora, ¿cuál familia de Dios? ¿Cuál familia de Dios? Si es una metáfora cuando se habla muchas veces de familia, reino, son términos para hablar de la iglesia, cuerpo, es metáfora. Hermano, sigue siendo la misma iglesia, no se confunda, la misma iglesia en Éfeso. Cuerpo se usó. ¿Por qué no se usó cuerpo en Éfeso? Abriendo la mente. ¿Por qué usó la palabra cuerpo en Corinto? Porque en Corinto había muchos desajustes en el cuerpo, en la iglesia en Corinto. ¿Recuerda eso? La oreja decía, oh, yo quiero ser hermano, nomás ando oyendo por acá y no estoy saludando con la gente enfrente, nomás estoy oyendo, etc. Es una oreja inconforme. Y así no tengo que explicar eso.
Así es que avancemos. Miembros de la familia de Dios en la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Ahora, como decía, ¿es bíblico el tema de membresía? Claro que es bíblico. Note bien la palabra miembro. Parte de miembro viene de membresía. Así es que ya no soy extranjero, sino miembro de la familia de Dios o miembro de la iglesia del Señor. Así que, hermanos, la membresía en la iglesia local es muy simple de entender esto. Dios puso a hombres calificados para que nos cuiden a cada uno. Así como la autonomía es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios. También la membresía es otro diseño de Dios. Exactamente un diseño que no puede cambiarse y debe entenderse a la luz de las Escrituras. Y en ese diseño Dios pensó que nosotros ser miembros de una iglesia local siempre, en toda nuestra vida como creyentes, nosotros podamos ser, hermanos, podamos ser cuidados por hombres que son calificados para hacer este trabajo de cuidarnos unos a otros. Eso es lo que la Biblia enseña. Note bien Hechos 20:28, mirad por vosotros, y otra metáfora, por todo. El rebaño. El rebaño. ¿Y cuál rebaño? En la iglesia en Éfeso. Uno, no muchos rebaños. En el cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahí está. Rebaño, la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No tenía la palabra allí. Entrarán en medio de vosotros. Y quiero ponerle todo el cuadro completo de los contextos, hermanos, para que usted pueda comprender esto rápidamente. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Estaba explicando que una tercera frase que yo escuché es: la membresía no se le niega a nadie. Ahora escuche bien esto, lo que voy a explicar. Si esa teoría, nosotros hispanos, es correcta, entonces, hermanos, escuche bien esto. Cientos y cientos de iglesias locales con ancianos en este país están totalmente equivocados. Porque, hermanos, están evitando la membresía, negando la membresía en este país. ¿Sabía eso? Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está la base bíblica? La base bíblica está precisamente en este texto, verso 29. Cuando él dice que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice que nosotros, los ancianos, son puestos para cuidar de la grey, siendo ejemplos. Cuidar de la grey. Y este es uno de los muchos peligros doctrinales, peligros de falsos maestros, aquí lobos rapaces. Y la pregunta es, si los lobos rapaces es un peligro para la grey y no se puede negar la membresía, por lo tanto los ancianos no pueden negar la membresía a nadie, entonces la pregunta es, ¿cómo pueden detener a los lobos rapaces que entran a la grey? Absolutamente ilógico. No pueden hacerlo. Van a entrar y van a ser parte de, y van a hacer estragos. No van a perdonar al rebaño. Este es el texto, hermanos. Este es el texto. En este texto, más Hebreos capítulo 13, las Escrituras presentan claramente que los ancianos deben, en cada iglesia local, deben ejercer, escuche bien esto, cierta autoridad de parte de Cristo Jesús para cuidar, y los miembros deben sujetarse a los ancianos. Capítulo 13, verso 17, obedecer a vuestros pastores. Obediencia. Escuche bien esto. ¿Cuál es la diferencia entre un evangelista y un anciano? La diferencia aquí en este texto de Hebreos 13, 17 es que a un evangelista no se le debe obediencia. Nunca. Al texto sí, a su obra sí, pero a él nunca. Pero a los ancianos sí se les debe obediencia. ¿Dónde aparece la palabra obediencia otra vez? Efesios capítulo 6. Hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Se ve en eso? Diseño perfecto de Dios. De ahí que si los ancianos tienen la autoridad de cuidar, deben evitar peligros y que deben evitar o negar membresía si es necesario, si vean peligros en la iglesia, en la grey. ¿Puedo continuar explicando esto? Quisiera que usted tenga una idea general de lo que es la membresía, de abandonar por lo pronto, quizás en el futuro tengamos una serie de membresía, como de la autonomía.
Pero aquí, hermanos, explico esto. Este es el texto. Y verso 30, de ustedes mismos se van a levantar hombres cosas perversas que van a arrastrar a los discípulos. Así que ahora entiendo que en mis primeros días oí cosas no bíblicas ni no correctas. Claro que sí se puede negar. Y si hubiera alguna pregunta que él dijera, bueno, cuando no hay ancianos, hay varones. Y los varones deben ejercer, hermanos, ejercer el cuidado sin demandar obediencia, sin usurpar los lugares de los pastores. Ahora, continuemos. ¿Qué es este diseño? El diseño es que si alguien dice, ¿sabe qué? Estoy pensando ahora, en los años 2000 me encontré en Texas a un hermano, y un predicador me llevó a su casa. Creo que lo había contado alguna vez, no sé, pero mis hijos saben si yo he contado cosas ya repetidas ocasiones. Pero me dijo el predicador, Alberto, vamos a ir a una casa ahora donde este es un cristiano viejo, me dijo así. Y quiero decirte la idea que él tiene, porque te voy a dejar que hables con él. ¿Cuál es la idea? Dijo, él es miembro de la Iglesia Universal, así es que si tú le dices dónde es miembro, ni le toques el tema, porque le va a decir, no, eso no existe. Donde se me hace el sol, donde cae el sol, yo ahí me adoro y le sigo. Así es que, y hablamos con él. Hermanos, sí existen personas que piensan que la membresía en una iglesia local no existe y son miembros de la Iglesia Universal. Ahora explico esto a continuación. Lo falso de la postura es que si el Señor, hablando de membresía, estructuró y puso un diseño para que haya hombres calificados de que nos cuiden en nuestra infancia espiritual, la pregunta es, ¿quién va a cuidar de un hermano que dice que es miembro de la Iglesia Universal? ¿Explico lo que dijo? Es absurdo. De ahí que todo se deriva de este pasaje. Los ancianos obispos son puestos para cuidar a la grey. Ahora, hermanos, el contexto habla claramente que eran los ancianos de Éfeso. Noten bien Hechos 20, 17. El contexto de Hechos 20, 28 es Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. De la iglesia. Eso es. Así es que decía que 1 Pedro 5, 1 y 2 hace un momento, ahí está, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Quiero agregar algo más. En el versículo 2 del capítulo 5 de 1 de Pedro está la clave verbalmente, y está en el original, como se escribió, apacentar la grey que está entre vosotros. Recuerda la palabra entre vosotros, los que saben inglés, among you, entre ustedes. Hay un círculo donde, hermanos, puede figurar un grupo de cristianos en alguna localidad. Los ancianos saben los números de la membresía, saben los números de teléfono, saben la dirección de los miembros, porque cuidan de esa grey, de ese rebaño, cuidando de la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra entre vosotros, bueno, cuando yo era niño, recuerdo que una de las primeras materias que me dio dolor de cabeza fue las matemáticas. Y una problema, no sé por qué le llaman problema, pero una operación se llamaba entre, el de casita. ¿Se acuerdan de eso? Entre. Así es que lo que no está dentro de eso no se va a conjugar, ni se va a multiplicar, ni nada. Y esto es así, entre vosotros, entre la iglesia. De ahí podemos, de esos textos, se habla mucho de que unos ancianos no pueden dirigir más de una grey, otra congregación, y es bíblico lo que dice nuestro hermano amado Wayne Portain, pero el punto es aquí que hay algo más. ¿Qué cosa? La membresía habla de eso. ¿Cómo va a ser cuidado si no es miembro de una iglesia local? 1 Pedro 5, 5, igualmente el joven está sujetos a los ancianos, a obedecer a vuestros pastores, como explicaba Hebreos 13, 17. Así es que ese es el diseño que Dios ha puesto. Que una vez que somos bautizados, alguien cuide de nosotros en nuestra infancia espiritual y en nuestro crecimiento espiritual. Pero también Dios dio el trabajo a la iglesia local de evitar que nosotros volvamos al pecado. Explicaba, hermanos, a una noche que pasaba ahora por un brother con unos hermanos y le explicaba que hay algo más que me ha sorprendido mucho. Yo aprendí en mi infancia espiritual y me lo aprendí de memoria, que el plan de salvación era de 5 pasos: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y cuando empecé a apenas aprender la escritura, entendí que esa no era todo el plan de salvación, que era la primera parte y me faltaba entender la segunda parte del plan de salvación. ¿Cuál es la segunda parte del plan de salvación? Ustedes han escuchado este sermón, ojalá esté grabado en la página web. ¿Cuál es la segunda parte? Primero,
La primera parte del plan de salvación, 5 partes, traer al pecado, salvar al pecador del pecado. Y segunda parte es salvar al cristiano de que vuelva al pecado. 1 Corintios capítulo 5. ¿Cómo? Amonestando, después reprendiendo por todos y después apartándose del tal. Ese es el plan completo para salvar al hombre. Qué cosa tan hermosa. Cuando yo oía a un predicador americano por primera vez disertar esta lección, dije, hermano, le está poniendo. Yo no aprendí así. Oh, sí, somos celosos cuando oímos algo diferente. Pero no abrimos la mente para entender que realmente no habíamos aprendido como deberíamos. Y no malinterpreten, no estamos diciendo que los hermanos americanos son mejores, no. Y que ellos saben más que nosotros, no. Muchos cristianos, hispanos, podemos saber mucho. Pero que provenga, como decíamos por la mañana, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Es cuando lee usted verdaderamente la palabra de Dios. Así es que Dios dio el trabajo a la iglesia en este diseño de membresía que te cuide de no volver al pecado. Y note bien esto. Ahí está 1 Corintios capítulo 5, verso 1, 2 y 3. De cierto se oye que hay entre vosotros. El Señor añade a la iglesia, fíjese la secuencia. Después, hombres calificados cuidan a los que están entre vosotros. Y luego, si hay uno que peca, entonces está en medio de vosotros. Eso es parte de la masa, según verso 6. Y quitada ese perverso de entre vosotros. ¿Se fijan en eso? De ahí que la membresía eso es, hermanos. Estar dentro de un diseño que Dios tuvo en su mente y nos lo explica en el Nuevo Testamento. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice 2 Corintios 2:6, para que Satanás no gane ventaja. El plan es salvar, salvar, salvar. Segunda Tesalonicenses 3:11, oímos que algunos de entre vosotros, verso 14, señalado y no os juntéis con él para que se avergüence. Usted sabe los textos ahí. La palabra entre vosotros denota membresía, parte de. De tal manera que no solamente la membresía en la iglesia local habla del diseño de Dios en forma de que hombres calificados cuiden. Note bien la palabra cuidar. Número 2, corregir. Y número 3, crecer. Actividad. Es decir, que necesitamos comprender que la membresía es bíblica y que cada uno necesitamos ser parte de una iglesia local porque es el lugar donde Dios espera que nosotros tengamos actividad propia, crezcamos en la iglesia local. La misma iglesia crece y crecemos todos juntos. Eso es. Efesios 4, versículo 15 y 16, dicho a la iglesia de Éfeso, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, déjame explicar una cosa que estorbaba en mi mente para comprender todo el diseño ahora que estoy explicando de autonomía, membresía, etc. Cuando yo aprendí e inicié, yo leía Efesios y creo que fue influencia de muchos también, y pensaba que cuando leía Efesios, Iglesia Universal, sonaba en mi mente, y yo leía Efesios y dije, sí, Iglesia Universal. Y veía cuerpo, no, pues el cuerpo universal. ¿Se acuerdan del tema de la membresía que alguien dijo que el cuerpo está dividido? Increíble. Ahora entiendo mucho. Pero, hermanos, escuche bien. Y si usted pregunta, hermanos, ¿y por qué a la iglesia de Éfeso se habla de pastores, profetas, evangelistas, maestros? ¿Por qué no en la iglesia en Corinto? Hermanos, es muy sencillo. Qué grande y perfecto es Dios. La iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso es una iglesia con un lenguaje diferente. ¿Se fijan en eso en la carta? Personas más preparadas, una forma de tipo de estudio, de preparación secular, de otra cultura. Y esa es la iglesia de Éfeso, con ancianos que se le dice acerca del modelo para edificar la iglesia. Y es la iglesia Corinto que más tenía problemas, siendo un puerto marítimo en la calle. Por eso se habla de cuerpo, allá se habla de divisiones, orejas inconformes, pies inconformes. Y ahora se pregunta uno, ¿y por qué en Filipos se habla de un sentir y habla de corazón? Porque los hermanos eran nobles, pobres, pocos tal vez, pero sencillos, de una entrega, lazos hacia Pablo. Cada carta, hermanos, se eligió y cada iglesia eligió para que usted hoy en día tengamos una serie de ingredientes, todos completos, para que no importa la edad, el tiempo,
circunstancias, cultura, donde exista la iglesia, pueda tomar lo necesario para crecer, servir. Es hermoso esto. Así que cuando estoy explicando que la iglesia de Éfeso, los miembros de la iglesia de Éfeso, y podemos saber inclusive en el libro de historia, de Hechos de los Apóstoles, de dónde venían los de Éfeso, la diosa Diana, etc. Ídolos. Y ahora entendemos que los miembros de esta congregación, ellos debían estar bien acomodados en el cuerpo, unidos entre sí, según la actividad, versos 16, propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Eso es, recibe su crecimiento. Aquí decía, estoy recordando a aquel hermano que decía, y sí tocamos el tema, desde luego. No pregunte cómo nos fue, yo no estaba preparado ni él tampoco, así es que nadie ganó, no pasó nada, Dios es el que tiene la honra. Pero hermanos, como explicaba hace un momento, si alguien piensa así, yo soy miembro de la Iglesia Universal, entonces la pregunta es, ¿y la actividad dónde la tienes? ¿Se acuerda que el tema de autonomía dijimos, la Iglesia Universal tiene ancianos, diáconos, evangelistas? No tiene una organización la Iglesia Universal. La iglesia local sí. Por eso es que la Biblia habla más o en absoluto de la iglesia local. De tal manera que si usted es miembro, Dios pensó en todo. ¿Quién le cuida en su infancia espiritual? ¿Quién la corrige si quiere volver al pecado? Y dónde tenga actividad y trabaje para que crezca la iglesia y usted crezca nutriéndose y uniéndose por las coyunturas que se viven mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Eso es membresía. La palabra cuerpo habla metafóricamente de ser parte de. Sus brazos, sus manos son parte de. Así es que, hermanos, es tan sencillo que, no hablemos más ni lo hagamos más complicado. Así es que decía 1 Corintios 12, 25 al 17, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros. ¿Cuáles todos? Los de la iglesia en Corinto. No saliéndonos del contexto. Estoy pensando en alguien que anda bien preocupado por otros hermanos de otras congregaciones, cuando este texto, sin sacarlo de contexto, habla de sus propios miembros que están trabajando hombro a hombro en su localidad. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La pregunta es aquí, hermanos, ¿cómo puede estar sujeto a Cristo sin ser parte de su cuerpo? Note bien. ¿Cómo puede alguien hacer eso? No tiene sentido. No, el texto tiene la mente y la idea de que Cristo es cabeza de la iglesia en Éfeso, o Cristo es cabeza de la iglesia en Corinto. No cabeza de una iglesia que está compuesta por congregaciones, no, iglesias, eso es sectarismo. No, la palabra cuerpo está siempre dentro del margen de una iglesia local, una vez más, lo repito. Y si en la iglesia de Corinto alguno decía no ser miembro, la pregunta es ¿cómo puedes estar unido a Cristo sin ser parte de su cuerpo? Esa es la pregunta. No es posible. No es posible. Y note bien lo que dice Efesios 5, 29 y 30, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y le cuida como Cristo a su iglesia, a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo le estaba dando una clase acerca de esto y en forma particular me dijo un hermano, y es que si no se quita esto de la mente, hermanos, lo que estorba y que ya se dio cuenta que no le apoya el texto, le va a seguir batallando. A esta altura me dijo un hermano, ¿y este texto 30 no habla de la iglesia universal? Le dije, no vas a lograr entender el tema si sigues con eso en tu mente. Déjenme explicar algo muy rápido, hermanos, muy, muy rápido. Cuando expliqué ya el tema de la autonomía, le explicaba esto. A un servidor, y sé que a algunos les cuesta trabajo entender lo siguiente. Dice, se me hacía un fenómeno y algo tan temeroso de pensar y en predicar que cada iglesia local en el Nuevo Testamento se le dijo que era un cuerpo. Y como entendí que el cuerpo era todos los salvos y todas las iglesias, erróneamente, me costaba entender eso.
Y dije, de tal manera que si digo que la iglesia en Éfeso, en Corinto, Tesalónica es otro cuerpo, entonces es un fenómeno, una cabeza con muchos cuerpos. Y como lo que expliqué en la autonomía acerca de esto, que no estoy pensando humanamente. El punto es que, hermanos, ¿qué ignoro yo cuando hago eso? Lo que ignoro es acerca de la omnipresencia de Cristo. Cristo no es un hombre como nosotros. En segundo lugar, ignoro que es una metáfora. Que no es algo literal, es algo metáfora. Así rápidamente explico, por ejemplo, hermanos, cuando dice la Escritura que la iglesia es una familia, es una metáfora para explicar que tenemos un solo Padre y debemos estar unidos como hermanos. Cuando somos un cuerpo, somos parte de un cuerpo, donde Cristo metafóricamente Cristo es la cabeza, debemos estar sujetos a Cristo. Cada iglesia debe estar sujeta a Cristo Jesús. Eso es. De tal manera, hermanos, que la omnipresencia lo entiende perfectamente bien, de que Cristo Jesús puede actuar como cabeza metafóricamente con cada iglesia. Yo no sé qué está pasando en su casa, ni yo tampoco, porque no somos omnipresentes. Cristo sabe lo que está pasando en cada lugar. El mismo ejemplo de estar en medio de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿recuerdan el capítulo 1? Eso es. Pero hermanos, cuesta trabajo entender esto. Y por eso hay muchas desviaciones y muchos fracasos en iglesias locales. Y será existiendo y deteniéndonos en tantas cosas que tenemos que derribar de nuestras mentes. Así es que así es la membresía. ¿Cómo alguien puede ser parte de la iglesia? No siendo parte de una iglesia local, puede estar conectado a Cristo Jesús sin ser parte de un cuerpo, metafóricamente, una iglesia local. Es ilógico. Eso es lo que estoy explicando ahora. Por lo tanto, hermanos, hay algo más antes de que pare y termine esta lección. ¿Sabe usted que no solamente estos textos, este diseño nos explican sobre el tema de membresía, sino que también hay textos que si abrimos nuestra mente van incrustados como el rompecabezas y que terminan explicándonos todo el tema de membresía? Por ejemplo, hermanos se identificaban como parte de una iglesia en un lugar específico, aún en el Nuevo Testamento. Yo me pregunto si en aquel tiempo Epafrodito, Timoteo ponía membresía cuando salía de un lugar a otro y decía, hermanos, pongo membresía, quito membresía, etcétera, etcétera, esas repeticiones, no. La verdad es que sí había una identificación con cada iglesia. No te vienen esos pasajes ahora. Colosenses capítulo 4, verso 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Por qué dijo, es uno de vosotros? Todo lo que acá pasa os lo hará saber. No solamente existe el texto, mire otro. Versículo capítulo 4, verso 12. Os saludo a Epafras, el cual es uno de ustedes. Es uno de ustedes. Siervo de Cristo, siempre ha rogado encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Él es uno de ustedes. ¿Qué explicación hay en esta frase? Eric, si alguien dirigiera a la iglesia Flower Mound, les diría, Eric es uno de ustedes, ¿verdad? Sí, Eric es uno de los nuestros. Eso es, hermanos. Eso es. Así que cuando usted llega a Efesios capítulo 2, verso 19, y dice, bueno, ¿qué es membresía? Membresía es ser parte de una iglesia local, específicamente en algún lugar. Después de que Cristo Jesús lo ha añadido a ella, usted ya es parte inmediatamente. Obviamente que usted quiere moverse de ahí, tendrá que deducir lo siguiente que ahora voy a explicar. Algunas aplicaciones muy lógicas por inferencia necesaria como miembro de la familia, del cuerpo, de la iglesia en algún lugar. Por lo tanto, hermanos, una forma de dar a conocer nuestro deseo de ser parte de una iglesia local, como alguien dice, pongo membresía, se puede hacer verbal, por escrito, pero se requiere el requisito indispensable que es comunicación. ¿Cómo en una iglesia local los ancianos van a saber si usted quiere ser miembro de esa iglesia local si no hay comunicación? Y explicaba ahora a uno de los hermanos a la hora de la comida que se da un poco de risa porque, hermanos, la teoría de que llego y me siento y digo, hermanos, pongo membresía. Explicaba que la autonomía se entiende a la luz de la autonomía de la familia. ¿Se fijan eso? La familia, sus propias decisiones en finanzas, problemas, etcétera, etcétera. Cada familia.
Hay dos instituciones, iglesia y familia, y son autónomas. Y cada familia, cada iglesia hace sus propios negocios, su plan de trabajo, etcétera, etcétera. Suficiencia en todo. Pero le explicaba al hermano que le digo, mira, ahí está una casa, y yo llego y con mi maleta le digo, voy a vivir aquí. Y dice, ¿qué quiere rentar, señor? No, voy a vivir aquí. O quiere comprar, no vendemos. Que voy a vivir aquí. Llama a la policía. ¿Me explico lo que digo? ¿Quién hace eso, hermano? Nadie, no, nadie. ¿Cómo alguien puede llegar a una iglesia local y dice, pongo membresía? ¿Captamos la idea? No es posible. Es falta de entendimiento de este tema. No respetar a una iglesia local. Comunicar, podemos. Hagan las preguntas necesarias, investigaciones necesarias, consideraciones necesarias. Y hablamos. Hermanos, pero nadie hace eso en una casa, ¿verdad? En un hogar. En una iglesia sí. Falta de enseñanza bíblica. Poner membresía, hermanos, es simplemente comunicar. También, de tal manera, una forma de comunicar cuando ya no vamos a adorar y trabajar con una iglesia local, igual quitar la membresía, ¿qué es? Comunicar. Simple. Comunicar. La membresía no cabe en un bolsillo. La membresía simplemente es parte de. No tenemos privilegios, responsabilidades, actividad constante por el privilegio que Dios nos dio estar dentro de un diseño tan hermoso. Y obviamente, ¿por qué, hermanos, si alguien se pregunta en este tema, ¿y por qué si yo tengo que salir a Oklahoma, no más lejos, Will, a Colorado, Will y yo vamos a Colorado a vacaciones ahora? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia que voy a Colorado una semana a vacaciones? La inferencia te dice, hermanos, comunicación. Explica por último. En el cuerpo hay comunicación, ligamentos. En la familia, término metafórico, familia, hay comunicación. El esposo sabe dónde está la esposa el esposo, los hijos, todo el mundo sabe dónde están. Hay comunicación. Esa es la inferencia. En una iglesia local, si somos miembros, entonces hay comunicación. Cuando un miembro no avisa, no anuncia, al menos que, hermanos, no hay oportunidad en los días de reunión. Suele pasar, tenemos que salir de emergencia. Pero se anuncia ¿por qué? Porque esta es mi familia, recuerda eso, miembro de la familia de Dios. Este es el cuerpo, este es mi cuerpo. Hay comunicación. Así es que, hermanos, aparte de ello, que era bendición que otros hermanos estén orando por ti, porque vamos a Colorado, Willy y yo a vacaciones. Es broma, no es cierto. No, a pesar que nos vamos, pero oramos unos por otros. Ese es el arreglo de Dios, sencillo. Cuando alguien no aprende a comunicar, habla mucho del reflejo de su propia familia, de que no hay comunicación. Hay mucho que decir, hermanos, mucho que analizar en este tema, pero es básico entender esto. ¿Qué es membresía? Cuando yo soy miembro de la iglesia, cuando el Señor te añade a esa iglesia donde tú asistes de visitante. Tú vienes a formar parte de nosotros con familia. Eres un visitante, estamos muy contentos, pero no eres miembro, no es parte de esta iglesia local. Eres un visitante. Dios quiere que vengas y seas parte de nosotros. Eso es membresía. Y después de allí, tú te comunicas. Hay 3 cosas que el Señor preparó en el diseño. Que alguien te cuide mientras creces. Que alguien te llame la atención para no volver al pecado nuevamente. Eso es en el diseño hermoso de Dios. Así es que, hermanos, si tú estás preparado, amigo oyente, no es parte de esta iglesia local, el Señor te llama ahora a través del Evangelio, te llama a confesar el nombre de Él públicamente con tus labios, ser sumergido en el agua para perdonar tus pecados. Si tú eres un hermano, no sabías mucho sobre membresía, a no lo saber, queremos estudiar más contigo acerca de qué es. ¿Hay algo más que estudiar? Hay algo más que estudiar. Mientras nos ponemos de pie, cantamos el himno, hermanos. Dios bendiga ricamente.